Me llamo Elvira, tengo 72 años y mi estado emocional actual es el de un mueble viejo abandonado en un sótano. El frío del suelo de cemento se me está metiendo por las zapatillas de estar por casa, subiendo por los tobillos como una enfermedad silenciosa. La oscuridad no es completa. Un finísimo hilo de luz se cuela por debajo de la puerta, un recordatorio cruel del mundo que sigue existiendo ahí arriba, a apenas 10 escalones de distancia. No lloro. El shock ha secado cualquier atisbo de lágrimas, dejando en su lugar un temblor incontrolable en mis manos que aprieto con fuerza contra mi regazo. El aire huele a humedad, a tierra mojada, a recuerdos guardados en cajas de cartón que ahora comparten mi prisión. Cada pocos segundos, el goteo de una tubería lejana marca el tiempo, un metrónomo macabro para el latido desbocado de mi corazón. Mi hijo me ha encerrado aquí. La frase resuena en el silencio, tan absurda, tan monstruosa, que mi mente se niega a procesarla del todo. Es solo un zumbido sordo, una vibración de incredulidad y dolor profundo. Todo se rompió por una carpeta de plástico azul. Dentro, unos papeles que mi hijo, David, había traído con su abogado la semana pasada. Los dejó sobre la mesa del comedor con un golpe seco, como si quisiera marcar su territorio. «Es solo por los impuestos, mamá», me dijo, con esa voz ensañada, la que usaba cuando quería convencerme de algo que yo no quería. Su mujer, Nuria, estaba a su lado, asintiendo con la cabeza, su sonrisa tensa nunca alcanzando sus ojos pequeños y vigilantes. Querían que les cediera la nuda propiedad de la casa, mi casa. La casa que su padre y yo construimos con el dinero que ahorramos durante 20 años, trabajando en turnos de noche y fines de semana. Cada ladrillo de esta casa tiene el eco de nuestras risas, cada viga del techo huele al pino que elegimos juntos en el aserradero. En la encimera de mármol de la cocina, donde David hizo sus primeros deberes de caligrafía, todavía hay una pequeña muesca que hizo con un compás. Querían meter todos esos recuerdos en un sobre, sellarlo con una firma y convertir mi vida en un usufructo. Me negué, no grité, no monté una escena, simplemente dije no. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro, como la de un roble viejo cuyas raíces se aferran a la tierra con una fuerza que ya no se ve en su tronco. «Esta casa es mi vida, David», le expliqué, mirándole directamente a los ojos, buscando al niño al que le leía cuentos por la noche. Pero el niño ya no estaba. En su lugar había un hombre de 45 años, cuya cara se contrajo en una máscara de decepción infantil, la misma que ponía cuando le negaba un dulce antes de cenar. Vi a Nuria tocarle sutilmente el brazo, un gesto casi imperceptible, una caricia de serpiente. Fue como si le hubiera inyectado el veneno que a ella le sobraba. Sus hombros se tensaron y la mirada que me dirigió ya no era la de mi hijo, sino la de un extraño que me veía como un obstáculo, como un problema que había que solucionar de una vez por todas. «No nos dejas otra opción, mamá». Su voz había perdido todo rastro de calidez, se había vuelto metálica, fría, como el cerrojo que estaba a punto de cerrar. Me agarró del brazo, su agarre no fue brutal, no me dejó una marca, pero estaba cargado de una autoridad que me heló la sangre. Era la fuerza tranquila y aterradora de quien sabe que tiene el poder y está dispuesto a usarlo. Me condujo sin decir una palabra más hacia el pasillo, hacia la puerta del sótano. Al abrirla, una bocanada de aire frío y rancio subió por las escaleras, trayendo consigo el olor a vino avinagrado de unas botellas que mi marido guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaron. Era el olor del tiempo detenido, el olor del olvido. Me detuve en el umbral, mi cuerpo resistiéndose instintivamente a cruzarlo. Él se inclinó hacia mí, su aliento olía a café y a impaciencia. «Piensa en lo que haces, mamá, solo piénsalo». «Estoy pensando en tu padre», le respondí, y mi voz, aunque baja, fue como una bofetada en el silencio tenso que se había creado entre nosotros. Mencionar a su padre fue el detonante. Vi cómo un músculo temblaba en su mandíbula. La paciencia, real o fingida, se hizo añicos. Me empujó. No fue un empujón violento para hacerme caer, sino uno firme y decidido para que cruzara el umbral y perdiera el equilibrio en el primer escalón de piedra.
El frío de la piedra me subió por la columna vertebral como una serpiente de hielo, un escalofrío que no era solo por la temperatura, sino por la conmoción de la agresión. El impacto de mis pies en el escalón resonó en el pequeño espacio. Me giré justo a tiempo para ver su rostro descompuesto por la rabia antes de que cerrara la puerta de golpe. El sonido retumbó en mis oídos, el mundo se desvaneció, dejándome sola con la oscuridad y sus últimas palabras, gritadas a través de la madera. «Te vas a pudrir aquí». El grito llegó distorsionado, ahogado por la puerta maciza, pero cada sílaba se me clavó en el pecho como un trozo de cristal. Y después, el sonido definitivo, el chasquido seco y metálico del cerrojo al girar. Un sonido pequeño, casi insignificante en la escala de los ruidos del mundo, pero para mí fue el estruendo de una vida que se partía en dos. Me quedé inmóvil, con una mano apoyada en la pared rugosa y húmeda, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. El silencio que siguió fue más denso y pesado que la propia oscuridad. Solo se oía mi propia respiración, agitada y superficial, y el goteo constante de esa tubería lejana. Me abracé a mí misma, sintiendo la tela áspera de mi rebeca de lana contra mi piel. Olía a mí, a mi casa, a la sopa de cocido que había preparado para comer juntos. Un olor que ahora pertenecía a otro mundo, al mundo de arriba, al que ya no tenía acceso. Arriba, el silencio se rompió. Oí sus pasos, los de David, caminando de un lado a otro sobre el parqué del pasillo, justo encima de mi cabeza. Eran pisadas nerviosas, irregulares, el sonido de una jaula invisible. Luego escuché la voz de Nuria, un siseo agudo y bajo. No podía entender las palabras, pero no lo necesitaba. Conocía ese tono. Era el mismo que usan las avispas justo antes de picar. No necesitas entender su zumbido para saber que su intención es hacerte daño. Podía imaginarla perfectamente, con sus brazos cruzados, su barbilla levantada, susurrándole al oído, alimentando su rabia, justificando su crueldad. Eran los sonidos de mi vida siendo desmantelada, pieza a pieza, por las dos personas en las que más debería haber podido confiar. Cada crujido del suelo de madera bajo sus pies era una puñalada en el corazón de los recuerdos que esa casa guardaba. La sensación de ser borrada por alguien a quien le has dado la vida es un tipo de dolor para el que no existen palabras. Es una anulación, una negación de toda tu existencia. Te conviertes en un objeto, en un problema, en algo que se puede guardar en un sótano y olvidar. La humillación quema más que el frío del cemento, una brasa ardiente en el centro del pecho que te consume lentamente desde dentro. Te preguntas qué has hecho mal, repasas cada decisión, cada palabra, cada sacrificio, buscando el error que te ha llevado a este punto. Pero no hay error, solo hay la terrible comprensión de que el amor no siempre es incondicional y de que la gratitud es una moneda que se devalúa con el tiempo. Quizás has vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque en este momento, en esta oscuridad, sentir que no estoy sola es lo único que podría, tal vez, mantenerme entera. De repente, un sonido estridente rompió la tensión, tan fuera de lugar que me hizo dar un respingo. Era un teléfono móvil. El tono de llamada era una de esas melodías alegres y pegadizas que usan en los anuncios de refrescos, una burla grotesca en la quietud de mi encierro. El sonido venía de arriba, del pasillo. La música pop, sintética y repetitiva, parecía reírse de la atmósfera densa y medieval de mi celda. Por un instante, el absurdo de la situación me golpeó con fuerza. Mi hijo acababa de encerrarme para que me pudriera, y ahora una canción estúpida sobre el verano y la felicidad inundaba la casa. La melodía insistía, una y otra vez, perforando el silencio, un recordatorio grotesco de que, a pesar de todo, el mundo exterior, con sus llamadas y sus obligaciones triviales, seguía girando indiferente a mi tragedia personal. Cada nota era un pequeño martillazo contra mis sienes, una tortura auditiva que se sumaba al frío y al miedo. Oí cómo los pasos de David se detenían y luego se acercaban a la puerta del sótano. Se detuvo justo encima de mí. Contuve la respiración, mi cuerpo se tensó por completo. Pegué la oreja a la madera fría y ligeramente húmeda de la puerta, intentando desesperadamente captar cualquier sonido, cualquier pista de lo que estaba por venir. El silencio se hizo espeso de nuevo, solo roto por el final de la melodía del móvil. Podía sentir su presencia al otro lado, una energía de duda y tensión que parecía filtrarse a través de la madera. ¿Iba a abrir? ¿Iba a decir algo?
O simplemente se quedaría allí, escuchando mi silencio, asegurándose de que su prisionera seguía donde debía estar. Los segundos se estiraron hasta volverse insoportables. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera oírlo a través de la puerta, delatando el pánico que luchaba por controlar. Sí, su voz sonó tensa, casi un gruñido. El sonido, aunque amortiguado por la puerta, me llegó con una claridad aterradora. Hubo una pausa. Podía imaginarme al otro lado, con el teléfono pegado a la oreja, el ceño fruncido, la impaciencia marcada en cada línea de su rostro. Oí el leve crujido del parqué bajo sus pies mientras cambiaba de peso, inquieto. La persona al otro lado de la línea debía de estar hablando, pero yo no oía nada, solo el silencio expectante de mi hijo. Esperé, con cada nervio de mi cuerpo en alerta máxima. Cualquier cosa era mejor que el silencio y la incertidumbre. Cualquier sonido, cualquier palabra me sacaría de este limbo de terror suspendido. Pero solo había esa pausa, un vacío sonoro que mi mente se apresuró a llenar con los peores escenarios posibles. ¿Del hospital? ¿Qué pasa? Las palabras me golpearon como piedras. ¿El hospital? Mi mente se aceleró, buscando una conexión, un motivo. ¿Se había hecho daño Nuria? ¿Había ocurrido un accidente? Un nudo de angustia se formó en mi garganta, un sentimiento absurdo de preocupación por la gente que me había puesto en esta situación. Volvió el silencio, esta vez más largo, más denso. Pude oír su respiración, entrecortada a través de la puerta. No entiendo. ¿Una donación? ¿Qué donación? Mi propio corazón dio un vuelco violento. Se me secó la boca al instante. Donación. Esa palabra, la conocía. Hacía años, después de que su padre enfermara, me había inscrito en todos los registros posibles, de órganos, de médula, una forma silenciosa de intentar equilibrar la balanza del universo, de devolver la vida que sentía que me estaban robando. Pero eso había sido hace una década. Sí, Elvira García es mi madre, pero ¿compatible? ¿Compatible con quién? El temblor de su voz era inconfundible. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una confusión que casi podía palpar a través de la madera. Mi mente trabajaba a una velocidad febril, uniendo las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Compatible, hospital, donación. El frío que sentía ya no era solo el del sótano. Era un frío interior, un presentimiento helado que se extendía por mis venas. Y entonces su voz se rompió por completo. Ya no era un hombre hablando por teléfono, era el sonido de un mundo que se desmoronaba. Fue un susurro ahogado, estrangulado por la incredulidad y un horror que empezaba a comprender. ¿Un niño de 8 años? ¿Leucemia? La última palabra quedó flotando en el aire entre nosotros, una sentencia suspendida en el polvo y la humedad. Escuché un sollozo, un sonido gutural, seco, desgarrado, que no se parecía a nada que le hubiera oído emitir antes. Era el llanto de un hombre al que le acaban de arrancar el alma. Era él, mi hijo, llorando desconsoladamente al otro lado de la puerta que me había cerrado hacía apenas unos minutos. El sonido de su dolor era tan puro, tan devastador, que por un instante olvidé dónde estaba y por qué. Olvidé el frío, la oscuridad, la traición. Solo existía ese lamento, el eco de mi propia sangre rompiéndose. Oí el murmullo venenoso de Nuria acercándose. «David, es una trampa, te está manipulando». Pero su poder se había roto. «Cállate», le gritó él, con una fuerza que nunca le había oído usar contra ella. «Cállate, por Dios». Y en ese grito escuché todo, la culpa, la vergüenza, el espanto. Fue allí, atrapada entre el olor a humedad y la pena de mi hijo, donde comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Mi vida no empezó en un sótano, sino sobre un campo de tierra roja y promesas. Me llamo Elvira, y antes de que mis años se contaran en arrugas, se contaban en sacos de cemento que ayudaba a acarrear a mi marido. Teníamos 20 y pocos años y la espalda fuerte. La casa, esta misma casa que ahora es mi jaula, la levantamos con nuestras propias manos los fines de semana. Recuerdo el olor del hormigón fresco mezclándose con el del sudor y el de la tortilla de patatas que llevaba en una fiambrera. Cada ladrillo que poníamos era una conversación, una risa, un plan de futuro. Ricardo, con sus manos grandes y agrietadas por el trabajo, me decía: «Aquí irá la habitación de nuestro hijo Elvira, tendrá una ventana grande para que le entre el sol por las mañanas». Y yo le creía en el sol, en la ventana y en el hijo que aún no teníamos.
Creía en la solidez de lo que construíamos, sin saber que los cimientos más frágiles no son los de cemento, sino los del corazón. La primera noche que dormimos aquí no había muebles, solo un colchón tirado en el suelo del que sería nuestro dormitorio. El eco de nuestras voces rebotaba en las paredes desnudas. Hacía frío, un frío de obra nueva que se te calaba en los huesos. Pero nos abrazamos bajo una manta raída y sentimos el calor más profundo de nuestras vidas. Era el calor de la meta cumplida, del sueño que dejaba de ser aire para convertirse en yeso y madera. Recuerdo mirar por el hueco de la ventana y ver las estrellas más brillantes que nunca. Le dije a Ricardo que cada una de esas estrellas era un recuerdo futuro que llenaríamos en esa casa. Él se rió, una risa ronca y cansada que era la mejor música del mundo. Me besó la frente y susurró: «Vamos a ser muy felices aquí». Y lo fuimos, durante mucho tiempo. Cada rincón de esta casa fue un testimonio de esa felicidad, una felicidad tan real, tan tangible, que nunca imaginé que podía evaporarse como el agua de un charco bajo el sol de agosto. David nació en una mañana de primavera, y la casa por fin se sintió completa. Su llanto fue la primera música que llenó de verdad aquellas habitaciones. La ventana que Ricardo había soñado se llenó con la luz que iluminaba su cuna. Creció correteando por estos pasillos, sus risas eran el único eco que importaba. La muesca que hizo con el compás en la encimera de la cocina, la que ahora Nuria quiere pulir y hacer desaparecer, fue un drama de una tarde que terminó con un helado de chocolate y un abrazo. Yo limpiaba sus rodillas raspadas en el fregadero, le leía cuentos sentado en el escalón de la entrada y le enseñaba a montar en bicicleta en el pequeño jardín trasero. Cada centímetro de esta casa está impregnado de él, de su infancia, de la promesa que él representaba. Era el centro de nuestro universo, el sol alrededor del cual giraban nuestros sacrificios y nuestras esperanzas. Por él trabajamos más horas, por él renunciamos a vacaciones, por él cada peseta ahorrada tenía un propósito sagrado. Le dimos todo, sin saber que al darle todo, quizás le estábamos quitando la capacidad de valorar lo que no se compra. Los sacrificios nunca se sintieron como tales. Eran simplemente parte del plan. Ricardo aceptó un trabajo en el turno de noche en la fábrica de metal para ganar un poco más. Y durante años solo nos cruzábamos en la puerta. Yo le daba un beso con sabor a café y él me daba uno con sabor a sueño. Su olor a aceite industrial se quedaba impregnado en las sábanas. Yo, por mi parte, empecé a coser para afuera, arreglos para las vecinas del barrio. Mis dedos se llenaron de pinchazos y la espalda se me fue curvando sobre la máquina de coser hasta altas horas de la noche. El zumbido de la Singer era la banda sonora de mis madrugadas. Con ese dinero extra, compramos los libros de texto de David, su primera bicicleta, la excursión de fin de curso. No hubo quejas, no hubo lamentos. Era el precio de construir una vida, y lo pagábamos con gusto. Veíamos a nuestro hijo crecer sano y feliz, y eso era todo el combustible que necesitábamos. No nos dábamos cuenta de que estábamos construyendo un nido tan cómodo que él nunca aprendería a volar por sí mismo, solo a exigir que el nido se hiciera más grande. El punto de inflexión, el momento en que la primera grieta apareció en nuestros muros, tuvo el olor aséptico de un hospital. Ricardo empezó con una tos que no se iba. Al principio no le dimos importancia. Cosas de la fábrica, el polvo del metal, decía él, restándole importancia con un gesto de la mano. Pero la tos se hizo más profunda, más cavernosa. Y una tarde, mientras subía las escaleras con la compra, se quedó sin aire. El pánico en sus ojos fue algo que nunca olvidaré. En la sala de espera del hospital, las luces de neón blancas parecían despojarnos de todo color, de toda vida. Nos sentamos en unas sillas de plástico naranja sin hablar, cogidos de la mano. Su mano, siempre tan fuerte y cálida, estaba fría y húmeda. El silencio entre nosotros no era cómodo, estaba lleno de las palabras que no nos atrevíamos a pronunciar. Fue la primera vez que sentí miedo dentro de mi propia casa, la primera vez que el futuro dejó de ser una promesa para convertirse en una amenaza. El diagnóstico cayó sobre nosotros como una losa de granito: cáncer de pulmón. El médico usó palabras técnicas, habló de estadios, de tratamientos, de probabilidades. Yo solo oía un zumbido sordo en mis oídos. Miraba sus labios moverse, pero las palabras no tenían sentido.
Lo único que entendí fue que el hombre que había levantado mi casa con sus manos se estaba desmoronando por dentro. A partir de ese día, nuestra vida se convirtió en un calendario de citas médicas, sesiones de quimioterapia y análisis de sangre. La casa se llenó del olor dulzón y químico de los medicamentos. Ricardo se fue apagando lentamente en el sofá del salón, perdiendo peso, perdiendo el brillo en la mirada. David, que entonces estaba en la universidad, reaccionó con una mezcla de rabia y negación. Venía a casa los fines de semana y apenas hablaba con su padre, como si no supiera cómo enfrentarse a esa versión frágil y vulnerable del hombre que le había enseñado a ser fuerte. La enfermedad no solo estaba consumiendo a Ricardo, estaba abriendo una brecha entre nosotros. Para pagar los tratamientos privados, que esperábamos que fueran más rápidos y efectivos, tuvimos que pedir un segundo crédito sobre la casa. Recuerdo la tarde en el banco, sentada frente a un joven director que no nos miraba a los ojos. Deslizaba los papeles sobre la mesa de caoba pulida como si fueran una sentencia. La misma mano con la que había firmado la hipoteca original, llena de ilusión, ahora temblaba al firmar aquellos documentos. Sentía que estaba vendiendo trozos de nuestros recuerdos, trozos de nuestros sacrificios, para comprar un tiempo que nadie nos garantizaba. Ricardo, a mi lado, intentó poner una mano sobre la mía para darme ánimos, pero le sobrevino un ataque de tos tan violento que tuvo que salir de la oficina. Me quedé sola, con el bolígrafo en la mano, sintiendo el peso de nuestro mundo sobre mis hombros. Firmé. Fue el primer error, el primer acto de una larga cadena de decisiones tomadas desde el miedo y la desesperación. Estaba hipotecando nuestro pasado para salvar un futuro que ya se nos escapaba de las manos. Ricardo murió una noche de noviembre, en la cama que habíamos compartido durante 30 años. Se fue en silencio, mientras yo dormitaba en el sillón a su lado, agotada por la vigilia. Desperté por el silencio. El sonido entrecortado de su respiración, que se había convertido en el ritmo constante de mis últimos meses, había cesado. La quietud en la habitación era absoluta, densa, insoportable. En ese momento, la casa se sintió inmensa y vacía, un mausoleo de nuestros sueños rotos. En el funeral, David se mantuvo entero, recibiendo el pésame con una rigidez que me asustó. No derramó una lágrima. Fue días después, cuando encontré en su habitación el reloj de pulsera de su padre, que le vi llorar en silencio, abrazado al objeto como un niño perdido. Intenté consolarle, pero me apartó. «Déjame, mamá», dijo. Y en esa frase no solo había dolor, había un muro que empezaba a levantar entre nosotros. La pena, en lugar de unirnos, nos estaba aislando a cada uno en su propia isla de sufrimiento. Fue en ese limbo de duelo cuando apareció Nuria. David la conoció en la universidad y la trajo a casa a cenar unos meses después de la muerte de Ricardo. Era delgada, elegante, con una sonrisa que practicaba frente al espejo y unos ojos que lo calculaban todo. Desde el primer momento sentí una corriente de aire frío cuando me dio la mano. Hablaba con una voz suave y melosa, pero sus palabras eran como pequeñas ondas, buscando debilidades, evaluando el terreno. Hacía preguntas sobre la casa, sobre nuestras finanzas, disfrazadas de interés cortés. «¿Qué casa tan grande para ti sola, Elvira?», comentó, mientras sus ojos recorrían el salón. David la miraba embelesado, ciego a todo lo que no fuera su belleza superficial. Yo, en cambio, vi el instinto depredador en su mirada. Vi cómo lo envolvía, cómo lo aislaba sutilmente de mí con cada gesto, con cada palabra de admiración que solo era para él. Esa noche, cuando se fueron, me quedé fregando los platos en la cocina, y por primera vez desde que murió Ricardo, me sentí verdaderamente amenazada. La primera vez que me manipularon fue con el coche de Ricardo, un viejo Seat que él adoraba y que yo mantenía aparcado en el garaje, cubierto con una lona. Era un trozo de él que aún podía tocar. Un domingo, Nuria lo mencionó con una dulzura venenosa. «Elvira, ¿no crees que ver ese coche cada día solo te hace más daño? Es un recuerdo constante de lo que has perdido. Quizás venderlo te ayudaría a pasar página». David, a su lado, asintió con la cabeza, ya convencido. «Tienes razón, mamá. Además, el dinero nos vendría bien para la entrada de un piso».
La lógica era perversa. Usaban mi propio dolor como arma contra mí. Me sentí acorralada, egoísta por querer aferrarme a un montón de chatarra. Cedí. Una semana después, el coche ya no estaba. El dinero, por supuesto, lo usaron para irse de viaje a Tailandia. Vi las fotos en sus redes sociales, sonriendo en playas exóticas, mientras yo miraba el hueco vacío en el garaje, un espacio que dolía más que la propia presencia del coche. Fue mi primera renuncia silenciosa, la primera de muchas. Se casaron al año siguiente, en una ceremonia civil rápida y funcional. Yo me sentí como una invitada más, una figura decorativa sentada en primera fila. Nuria llevaba un vestido sencillo pero caro, y no dejó de dar órdenes a todo el mundo, incluido a David. Durante el banquete, me sentaron en una mesa con unos tíos lejanos de ella a los que no conocía. Los vi en la distancia, en la mesa presidencial, riendo, brindando, formando su propia unidad familiar en la que yo ya no tenía cabida. En un momento dado, David se levantó y vino hacia mí. Me abrazó torpemente. ¿Estás bien, mamá? Olía a vino caro y a un perfume que no era el suyo, era el de ella. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Quería decirle tantas cosas, que echaba de menos a su padre, que sentía que le estaba perdiendo, que tuviera cuidado. Pero me limité a sonreír y a decirle que estaba muy guapo. Fue otro error, otro silencio cómplice. Al callarme, le estaba dando permiso para que siguiera alejándose. Poco después de la boda, llegó la propuesta del negocio. David vino a casa solo, algo que ya era inusual. Estaba nervioso, no paraba de moverse en el sofá. Me habló de una oportunidad de inversión increíble, una empresa de tecnología con un futuro prometedor. Necesitaba dinero, una cantidad considerable. Es el negocio de nuestras vidas, mamá. Con esto podremos devolverte el dinero del crédito de la casa y mucho más. Nuria y yo podremos tener hijos, podrás ser abuela. Es por el futuro de la familia. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para tocar la fibra sensible, la culpa por la deuda, mi anhelo de nietos, la idea de familia. Me enseñó unos papeles llenos de gráficos y proyecciones que no entendía. Vi la ilusión en sus ojos, la misma que tenía de niño cuando me pedía un juguete caro por Navidad. Y volví a ceder. Fui al banco y saqué casi todos mis ahorros, el dinero que Ricardo y yo habíamos guardado para mi vejez. Se lo di en un sobre, sintiendo un escalofrío de pánico que decidí ignorar. El negocio, como era de esperar, fue un desastre. Nunca supe los detalles exactos, solo recibía excusas vagas por teléfono. Ha habido un problema con un socio, el mercado ha cambiado de repente. La verdad era que habían sido estafados o simplemente habían sido unos ineptos. El dinero se esfumó. La tensión entre ellos se hizo palpable. Empezaron a discutir por teléfono cuando creían que yo no les oía. Nuria le culpaba a él y él se defendía con una voz débil y cansada. Su fracaso no solo les costó mi dinero, sino que les dejó en una situación precaria. Y fue entonces cuando la idea, que seguramente llevaba tiempo gestándose en la mente de Nuria, tomó forma. Una tarde aparecieron en mi puerta con 2 maletas. «Mamá, hemos tenido que dejar el piso. ¿Podemos quedarnos aquí solo hasta que nos recuperemos?» La pregunta no era una pregunta, era una afirmación. Y yo, una vez más, abrí la puerta. No solo a mi hijo, sino a la enemiga que acabaría por encerrarme en mi propio sótano. La convivencia fue un infierno silencioso desde el primer día. Nuria empezó a cambiar las cosas de sitio sutilmente al principio. Un jarrón aquí, un cuadro allá. Después, de forma más audaz. Un día llegué de la compra y mi viejo sofá, el que Ricardo y yo compramos juntos, estaba en la acera, esperando al camión de la basura. Dentro, en su lugar, había un monstruo de diseño gris, incómodo y frío. «Le da un aire más moderno, ¿no crees, Elvira?», dijo ella con su sonrisa de serpiente. David, a su lado, miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Yo no dije nada. Fui a mi habitación y lloré en silencio, abrazada a una foto de Ricardo.
Cada objeto que desaparecía era un trozo de mi vida que me arrancaban. Estaban vaciando la casa de mis recuerdos para llenarla con sus ambiciones. Me estaba convirtiendo en una extraña en mi propio hogar, una inquilina tolerada cuya opinión ya no contaba para nada. El conflicto por el sillón de Ricardo fue la primera batalla abierta. Era un viejo sillón de orejas de cuero gastado, con la forma de su cuerpo marcada por años de uso. Era mi santuario. Me sentaba allí por las tardes a leer y sentía que él todavía estaba conmigo. Un día, Nuria declaró que era un trasto viejo y feo y que lo iba a tirar. Esta vez me negué en rotundo. «Este sillón no se mueve de aquí», dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La discusión fue terrible. Nuria me acusó de vivir en el pasado, de ser egoísta, de no dejarles construir su propio hogar. Y David, por primera vez, me gritó: «Es solo un puto sillón, mamá, deja de crear problemas». Sus palabras me dolieron más que un golpe físico. No era el sillón, era el respeto, era el último bastión de mi vida con Ricardo. Perdí la batalla, por supuesto. Al día siguiente, el sillón había desaparecido. En su lugar, pusieron una planta de interior con hojas de plástico. La metáfora era tan cruel que casi me hizo reír. Fue entonces cuando trajeron al abogado. Lo sentaron a la mesa del comedor, la misma donde David había hecho sus deberes de niño. El hombre, con un traje gris y un maletín de cuero, empezó a hablar de conceptos como nuda propiedad y usufructo vitalicio. Lo explicaban todo con una paciencia condescendiente, como si le hablaran a una niña pequeña. «Tú seguirías viviendo aquí hasta el final, Elvira, no cambiaría nada para ti. Es solo una formalidad para evitar el impuesto de sucesiones, para protegernos». La palabra protegernos me retumbó en la cabeza. Protegerse ellos, de mí, de mi derecho a decidir sobre lo único que me quedaba en el mundo. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mis manos, apoyadas en mi regazo, empezaron a temblar. No podía creer que mi propio hijo estuviera sentado allí, asintiendo mientras un extraño me explicaba cómo iban a despojarme de mi casa en vida. Mi primer no rotundo les pilló por sorpresa. Después de la visita del abogado, les dije con una calma helada que no iba a firmar nada. La reacción de Nuria fue de furia contenida, sus labios se afinaron hasta convertirse en una línea delgada. David, en cambio, parecía genuinamente desconcertado, como si no pudiera concebir que yo tuviera una voluntad propia. «Pero mamá, es por tu bien, por nuestro bien», balbuceó. A la mañana siguiente busqué en una vieja agenda el teléfono de un amigo de Ricardo, un abogado jubilado llamado Julián. Fui a verle a su casa, con los papeles que me habían dejado. Julián los leyó en silencio, ajustándose las gafas. Cuando terminó, me miró por encima de las monturas. «Elvira, esto es una barbaridad. Te están pidiendo que les regales la casa en vida. Si firmas esto, pierdes todo el control. Podrían incluso llegar a echarte si demuestran que no cuidas la propiedad». Sus palabras confirmaron el miedo que se había instalado en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de rabia, una energía que me hizo enderezar la espalda. A partir de ese día, la presión se volvió insoportable. Se transformó en una guerra psicológica. Empezaron con el chantaje emocional. «Con lo enfermos que estuvimos, mamá, pensábamos que te preocupabas por nuestro futuro», decía David, con la voz cargada de un victimismo que había aprendido de su mujer. Nuria, por su parte, empleaba tácticas más sutiles. Suspiraba ruidosamente cuando yo entraba en una habitación. Dejaba de hablar si yo me acercaba. Me preparaba comidas diferentes, más adecuadas para mi edad, aislándome hasta en la mesa. Empezaron a decirles a los vecinos y a los pocos amigos que me quedaban que estaba un poco confundida, que se le olvidaban las cosas. Estaban creando una narrativa en la que yo era la anciana senil e irracional y ellos las pobres víctimas que solo querían cuidarme. Me estaban aislando del mundo exterior, construyendo los muros de mi prisión mucho antes de cerrar la puerta del sótano. Un día intentaron llevarme a una sesión de mediación familiar en un despacho de abogados en el centro de la ciudad. El lugar era frío e impersonal, con muebles de acero y cristal. La mediadora, una mujer joven con un traje impecable, me sonreía con una profesionalidad que no transmitía ninguna calidez. La sesión fue una farsa. David y Nuria expusieron su versión de los hechos, pintándome como una madre desagradecida y caprichosa que se aferraba a sus bienes materiales por puro egoísmo. Nuria incluso derramó unas lágrimas perfectamente sincronizadas al hablar de su deseo de cuidar de mí en mi vejez.
Yo intenté explicar mi punto de vista, hablar del valor sentimental de la casa, de Ricardo, de mis miedos, pero mi voz sonaba débil, temblorosa, la voz de una anciana asustada. La mediadora asentía, tomaba notas, pero en sus ojos vi que ya había tomado partido. Salí de allí sintiéndome humillada, sucia, como si me hubieran sometido a un juicio público en el que ya estaba condenada de antemano. Esa noche no pude dormir. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando sombras alargadas en el suelo. Me apoyé en la encimera de mármol, en el mismo sitio donde David había hecho la muesca con el compás. La toqué con la yema de los dedos. Y de repente me invadió un recuerdo con una claridad abrumadora. David, con 5 años, enfermo con una fiebre altísima, temblaba de frío bajo una montaña de mantas. Yo pasé toda la noche en una silla a su lado, poniéndole paños húmedos en la frente, susurrándole canciones de cuna, sin pegar ojo hasta que la fiebre bajó al amanecer. Recuerdo la sensación de su pequeña mano buscando la mía en la oscuridad, su confianza ciega en que yo estaría allí para protegerle. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿En qué momento el hombre en el que se había convertido decidió que esa misma madre era un obstáculo que había que eliminar? El dolor de esa pregunta era tan agudo que me dobló por la mitad. Comprendí entonces que mi gran error no había sido una única decisión, sino una lenta y constante erosión de mi propia dignidad. Un goteo de pequeñas concesiones hechas en nombre del amor y del deseo de mantener la paz familiar. El error fue no poner límites desde el principio. Fue el dinero que les di sin hacer preguntas, el coche que dejé que vendieran, los muebles que permití que tiraran, las faltas de respeto que callé con una sonrisa triste. Cada vez que cedía, les enseñaba que mis sentimientos y mis deseos eran menos importantes que los suyos. Les había entrenado para que me pisotearan. Yo misma les había entregado el poder, pieza a pieza, hasta que no me quedó nada con lo que defenderme. No eran monstruos que habían aparecido de la nada. Eran el resultado de mi propio cansancio, de mi propia soledad, de mi estúpido y ciego amor de madre que siempre esperaba que, la próxima vez, sería diferente. La semana previa al encierro, la atmósfera en la casa era irrespirable. El silencio se había convertido en un arma. Comíamos juntos sin mirarnos. El único sonido era el chocar de los cubiertos contra los platos. Podía sentir la mirada de Nuria clavada en mi nuca, cargada de odio y de impaciencia. David evitaba mis ojos a toda costa. Su rostro era una máscara de tensión y resentimiento. Caminaban por la casa como si yo no existiera, hablando en susurros cuando yo pasaba. Era una tortura lenta diseñada para quebrarme. Sentía cómo mis nervios se tensaban hasta el límite, como la cuerda de un violín a punto de romperse. Sabía que algo iba a ocurrir, que la situación había llegado a un punto de no retorno. El aire estaba cargado de una violencia latente, una tormenta eléctrica a punto de estallar dentro. Dejé de respirar. El único sonido en mi universo era el de sus sollozos al otro lado de la puerta, un lamento roto, animal, que parecía salir de las profundidades de la tierra. Era el llanto de un hombre que se ve a sí mismo por primera vez en un espejo y no reconoce al monstruo que le devuelve la mirada. Cada espasmo de su dolor me atravesaba, no con compasión, sino con una extraña y fría distancia. El frío del sótano ya no me importaba. Estaba observando el derrumbe de un edificio que yo misma había ayudado a construir. El niño al que le había enseñado a atarse los cordones, el adolescente al que había consolado tras su primer desamor, el hombre al que le había entregado mis ahorros, todos se habían desmoronado en ese sonido gutural. Me di cuenta de que no estaba llorando por mí, ni siquiera por el niño enfermo. Estaba llorando por él, por la imagen idealizada de sí mismo que acababa de hacer añicos contra la puerta de un sótano. Y en esa revelación, algo dentro de mí se endureció, como el barro que se seca al sol después de una tormenta. El siseo de Basilio volvió a cortar el aire, esta vez más cerca, más urgente. «David, levanta, es una mentira, no caigas en su juego». Su voz era un látigo, intentando arrear a su bestia herida para que volviera al redil. Pero la bestia ya no respondía a sus órdenes.
«¡Cállate!», rugió David, y el grito resonó en el hueco de la escalera con una violencia que hizo vibrar la propia madera de la puerta. «¡Por el amor de Dios, cállate de una vez!». Fue la detonación final, el sonido de un pacto que se rompía, de un hechizo que se deshacía. Pude imaginarla retrocediendo un paso, con los ojos muy abiertos, viendo cómo el títere que había manejado con tanta pericia acababa de cortar sus propios hilos con una furia ciega. En ese momento, ella dejó de ser una amenaza para convertirse en lo que realmente era, una mujer codiciosa y asustada cuyo poder residía únicamente en la debilidad de mi hijo. Y esa debilidad acababa de implosionar, dejando un vacío que ni ella ni yo sabíamos aún con qué se iba a llenar. El silencio que siguió fue el más profundo de todos, un silencio de devastación, como el que queda después de un terremoto. Solo el goteo de la tubería, insistente, indiferente. Ya no sentía miedo, el pánico se había disuelto, reemplazado por una quietud casi antinatural. Mi mente, que hasta hacía unos minutos era un torbellino de dolor y humillación, ahora estaba extrañamente lúcida. Un niño de 8 años, leucemia, compatible. Las palabras flotaban en la oscuridad, no como una tragedia, sino como una ecuación. Una variable desconocida había entrado en el problema y había cambiado el resultado por completo. Mi vida, que sentían que les pertenecían, que habían intentado tasar y empaquetar en una carpeta azul, de repente tenía un valor incalculable que escapaba a su control. Un valor que no se medía en metros cuadrados ni en euros, sino en la posibilidad de un futuro para alguien a quien no conocía. Entonces lo oí, el sonido que había anhelado, el que había creído imposible. Un chirrido metálico, lento, agónico. El cerrojo. David lo estaba abriendo. La puerta se movió con la lentitud de un párpado que se abre después de un largo sueño. Una rendija de luz se convirtió en una franja y luego en un torrente que me obligó a cubrirme los ojos con la mano. La luz del pasillo, tan normal y cotidiana, me pareció tan violenta y pura como la de un relámpago. Mis pupilas, acostumbradas a la penumbra, dolían. Parpadeé varias veces, intentando adaptarme a ese mundo que me habían arrebatado. El aire que entraba olía limpio, a la cera de los muebles, a la vida normal. Era el olor de mi libertad, y olía extrañamente a hospital, a una urgencia que no tenía nada que ver con la firma de unos papeles. Cuando mis ojos por fin se acostumbraron, le vi. No estaba de pie, esperándome con arrogancia. Estaba de rodillas en el suelo del pasillo, justo en el umbral. Su cuerpo estaba encorvado, vencido. El teléfono móvil yacía a su lado, en el parqué, como el arma de un crimen. Levantó la cabeza y me miró. Su cara estaba desfigurada por el llanto, roja, hinchada. No era la cara del hombre que me había empujado. Era la del niño de 7 años que se había caído de la bicicleta y se había roto un diente. La misma mirada de dolor, de sorpresa y sobre todo de una vergüenza tan profunda que le impedía hablar. Nos quedamos así, suspendidos en el tiempo. Él de rodillas en el suelo de su crimen y yo de pie en mi celda, separados por un solo escalón de piedra que ahora parecía un abismo insalvable. El poder había cambiado de manos. Hizo un esfuerzo por hablar, por tender un puente sobre ese abismo. Alargó una mano temblorosa hacia mí, sin atreverse a tocarme. «Mamá», su voz era un susurro roto, apenas audible. «Perdóname, yo no sabía». La palabra perdón salió de sus labios como un veneno que intentara escupir. Pero la palabra rebotó en el silencio y cayó muerta a sus pies. Aparté la mano que él buscaba, no con rabia ni con desprecio, sino con la lentitud y la deliberación de quien aparta un objeto que ya no le pertenece. Le miré directamente a los ojos, y por primera vez en muchos años no busqué al niño que fue, sino que vi con una claridad meridiana al hombre que era, y ese hombre ya no podía hacerme daño. El dolor que había sentido se había transformado en una especie de piedad fría y distante. Ya no necesitaba su perdón, porque ya no anhelaba su amor.
Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire del mundo de arriba, el aire de las decisiones. Mi voz cuando salió no tembló. Fue clara, tranquila y tan afilada como un bisturí. «Hay un niño esperando», dije. Las palabras no eran una acusación, eran un hecho, una verdad irrefutable que dejaba en ridículo toda la farsa de la herencia, de los impuestos, de la nuda propiedad. Me erguí, sintiendo cómo el frío del cemento se desprendía de mí como una piel vieja. Subí el primer escalón de piedra, luego el segundo, pasando a su lado sin mirarle. Me detuve un instante y sin girarme le di mi primera orden en mucho tiempo. «Prepara mis cosas, coge mi abrigo y mi bolso. Tenemos que ir al hospital, ahora». No era una petición, era una instrucción. Y supe, por su silencio sumiso, que la obedecería sin dudar. Caminé por el pasillo, sintiendo el parqué familiar bajo mis zapatillas. Cada paso era una reconquista. Vi a Nuria al fondo, apoyada contra la pared, con el rostro pálido y los brazos cruzados. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Era la imagen de la derrota absoluta. Su plan, tan cuidadosamente tejido, se había deshecho por una llamada telefónica, por un acto de generosidad que yo había hecho hacía una década y que casi había olvidado. La miré de pasada, sin detenerme. Ya no era nada. Era solo un mueble más en la casa, una presencia incómoda que pronto desaparecería. Mis ojos se posaron en la carpeta azul que seguía sobre la mesa del comedor. Los papeles que contenían mi sentencia. Ahora no eran más que basura. Nada de eso importaba. Mi vida, mi verdadero legado, estaba a punto de empezar en la planta de oncología de un hospital. Entré en mi dormitorio para cambiarme de ropa. La habitación estaba tal y como la había dejado, un santuario de mi vida que habían respetado por pura estrategia. Abrí el primer cajón de la cómoda para coger mi DNI y mi tarjeta sanitaria. Y entonces lo vi. Estaba metido debajo de una pila de pañuelos de hilo, casi oculto. Un folio doblado en 4. No era mío. La curiosidad, un instinto que creía muerto, me hizo cogerlo. Lo desdoblé. Era la impresión de un correo electrónico. La dirección del remitente pertenecía a una inmobiliaria de lujo del centro. El destinatario era Nuria. La fecha era de hacía 3 semanas. El asunto decía: valoración y estrategia de venta para chalet en Monteclaro. Mi corazón, que había empezado a latir con un ritmo casi normal, se detuvo en seco. El aire se volvió espeso, irrespirable. Leí las palabras, y cada una de ellas era un clavo más en el ataúd de mi ingenuidad. Estimada señora Ibáñez, adjuntamos la valoración de la propiedad que asciende a 780.000 euros. Dada la alta demanda en la zona y el estado impecable del inmueble, recomendamos una estrategia de venta rápida con un plazo de ejecución no superior a los 60 días una vez formalizada la transmisión. Había más. Un plan de marketing detallado, fotografías de casas similares, proyecciones de beneficios. No querían la casa para vivir en ella. No querían cuidarme. Querían el dinero. Querían venderla, borrar cada rastro de mi existencia, de la vida de Ricardo, y empezar de nuevo en otro lugar con el producto de nuestra vida de sacrificios. El sótano no había sido un arrebato de ira, había sido el plan B, una herramienta de coacción para acelerar el proceso. El frío que sentí entonces no tenía nada que ver con el cemento. Era el frío absoluto del vacío, de la aniquilación planificada. El papel temblaba en mi mano, o quizás era mi mano la que temblaba sin control. Las letras bailaban ante mis ojos. Tuve que sentarme en el borde de la cama porque las piernas me fallaron. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor, un carrusel silencioso y nauseabundo. Me llevé una mano al pecho, tratando de calmar el galopo desbocado de mi corazón. Era una verdad demasiado monstruosa para asimilarla de golpe. La traición que había sentido hasta ahora era la de un amor que se había vuelto egoísta, la de un hijo débil manipulado por una mujer ambiciosa. Pero esto era diferente. Esto era una conspiración fría,
un plan de negocio. Yo no era una madre, era un activo a liquidar, un problema con fecha de caducidad. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Oí unos golpes suaves en la puerta de mi dormitorio. «Mamá, ¿estás lista? El coche está en marcha». Era la voz de David, teñida de una urgencia sumisa y temerosa. Me levanté, moviéndome como un autómata. Doblé con cuidado el correo electrónico y me lo guardé en el bolsillo de la Rebeca. El papel pesaba como una piedra. Me acerqué al espejo que colgaba sobre la cómoda. Miré mi reflejo. Vi a una anciana de 72 años, con los ojos hundidos y la piel pálida. Pero detrás del cansancio, detrás del shock, vi algo nuevo. Una dureza en la mirada que no había estado allí antes. Era la mirada de alguien que lo ha perdido todo y que precisamente por eso ya no tiene absolutamente nada que tener. La última ilusión, la última hebra de amor maternal incondicional que aún pudiera albergar, se había pulverizado. Ya no quedaba nada que salvar de mi relación con él. Solo quedaba un niño de 8 años. Abrí la puerta. David estaba allí, con mi abrigo en una mano y mi bolso en la otra, como un criado esperando órdenes. No levantó la vista del suelo. Le temblaban las manos. Cogí mis cosas sin rozarle los dedos. Él dio un respingo cuando me acerqué, como si mi mera presencia le quemara. Por un instante levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. Vio lo que había en ellos. No era odio, ni rabia, ni siquiera tristeza. Era un desierto, un vacío absoluto de sentimiento hacia él. Vio el conocimiento de una traición mucho más profunda de la que él creía que yo sabía. Retrocedió un paso, instintivamente. En ese momento, en ese cruce de miradas, supe que había ganado. No la casa, no una discusión. Había ganado algo infinitamente más valioso, a mí misma. La mujer que había estado suplicando afecto en silencio había muerto en el sótano. La que salió era otra persona. Al caminar hacia la puerta de salida, la casa me pareció diferente. Ya no era mi santuario, mi nido lleno de recuerdos sagrados. Se había convertido en una prueba, en la escena de un crimen. Cada objeto, cada rincón estaba manchado por la mentira que acababa de descubrir. El sofá gris de diseño, la planta de plástico, la pared donde antes colgaba una foto de Ricardo, todo hablaba de su plan. Y extrañamente, esa revelación me liberó. Mi lucha ya no era por unas paredes, por un trozo de tierra. Esa batalla era pequeña, insignificante. Mi dignidad no reside en la propiedad de un inmueble, sino en la decisión que estaba a punto de tomar. Iba a salir de esa casa, quizás para no volver nunca, pero no salía como una víctima expulsada, sino como una mujer con una misión. Iba a usar el cuerpo que ellos habían despreciado para dar vida. Esa era mi justicia, una justicia que no buscaba castigo, sino trascendencia. El silencio en el coche era más denso que la oscuridad del sótano. David conducía con las 2 manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la presión. Su mirada estaba fija en la carretera, pero yo sabía que no veía nada. Veía la puerta del sótano, veía su propio rostro descompuesto por el llanto, veía el monstruo en el que se había convertido. Yo, a su lado, en el asiento del copiloto, no sentía nada. El torbellino de emociones, el miedo, la humillación, el dolor, se había calmado, dejando en su lugar una quietud helada, una lucidez aterradora. En el bolsillo de mi Rebeca, el papel doblado del correo electrónico era un peso físico, un ancla que me mantenía conectada a la nueva y terrible realidad. Cada semáforo en rojo, cada cruce, estiraba una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Él no se atrevía a mirarme, y yo no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Ya no buscaba al niño perdido en el hombre que conducía. Solo veía a un extraño que me llevaba a un hospital, un chofer improvisado en la primera escena de mi nueva vida. El motor del coche zumbaba, un sonido monótono que envolvía nuestro fracaso.
No había nada que decir. Las palabras se habían agotado, se habían podrido en un sótano con olor a humedad y a traición. La entrada de urgencias del hospital era un caos de luces blancas y sonidos agudos. El olor a antiséptico y a enfermedad me golpeó en la cara, pero en lugar de provocarme rechazo, me pareció un olor honesto, el olor de la verdad. Aquí la vida y la muerte eran realidades tangibles, no peones en un juego de codicia familiar. David aparcó el coche de cualquier manera y corrió a abrirme la puerta, un gesto de cortesía tan fuera de lugar que resultaba grotesco. Caminé por los pasillos de linóleo pulido con un paso firme que me sorprendió a mí misma. Él me seguía 2 pasos por detrás, como una sombra culpable, encogido, sin saber qué hacer con sus manos. La gente nos miraba, una anciana serena seguida por un hombre de mediana edad, completamente destrozado. Podrían haber pensado que él era el enfermo, y en cierto modo lo era. Su alma estaba más enferma que el cuerpo de cualquier paciente en aquella planta. Cuando llegamos al mostrador de oncología pediátrica, fui yo quien habló. Mi voz salió clara y segura. «Me llamo Elvira García. Me están esperando». La enfermera me sonrió con amabilidad y por primera vez en meses sentí que alguien me veía, de verdad. Nos hicieron pasar a una pequeña consulta. Una doctora joven, de mirada cansada pero amable, nos explicó el procedimiento. Usó palabras como acéresis, células madre periféricas, compatibilidad del antígeno leucocitario humano. Yo asentía, procesando cada detalle con una claridad mental que me asustaba. Hice preguntas sobre los riesgos, sobre el tiempo de recuperación, sobre las posibilidades de éxito para el niño. La doctora me respondía con paciencia y respeto, tratándome como a un ser humano inteligente y capaz. David estaba sentado en una silla en la esquina de la habitación, hundido en sí mismo. No dijo una sola palabra. Era una figura decorativa, un testigo mudo de una transacción de vida en la que él no tenía ningún papel. En un momento dado, su móvil vibró en su bolsillo. Era Nuria, lo supe sin necesidad de mirar. Él lo sacó, miró la pantalla y lo silenció con un gesto brusco, casi violento. La doctora no pareció darse cuenta, pero yo sí. Vi el último hilo de la marioneta romperse. Estaba solo. Y en su soledad, por fin, empezaba a vislumbrar la magnitud de lo que había hecho. Mientras esperaba en un cubículo a que me hicieran los análisis de sangre previos, David se acercó. Se arrodilló a mi lado, un gesto patético que ya no me conmovía. «Mamá», empezó, con la voz rota, «la casa, no importa, es tuya, nunca debí, Nuria y yo, lo siento tanto». Levanté una mano para detenerle, sin mirarle. El aire olía a alcohol y a gasas estériles. «No es la casa, David», dije, y mi voz sonó extraña, desprovista de toda emoción. «La casa es solo un montón de ladrillos, ya no me importa». Él pareció aliviado por un segundo, como si creyera que esa era la absolución que buscaba. Pero entonces me giré y le miré a los ojos, dejando que viera el desierto que había en los míos. «Lo que importa», continué, con una lentitud deliberada, «es el correo de la inmobiliaria, la valoración de 780.000 euros, la estrategia de venta rápida en 60 días». Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Cada palabra fue un golpe, una pala de tierra sobre el ataúd de su autoengaño. No hubo gritos, no hubo llanto, solo el sonido de un hombre al que le acaban de arrancar la última máscara. Se quedó sin aire, con la boca abierta, comprendiendo que yo lo sabía todo. Saqué mi propio móvil del bolso, mis dedos no temblaron. Busqué en mi vieja agenda el número de Julián, el abogado amigo de Ricardo. Marqué. David me miraba, petrificado, como si el teléfono fuera una pistola apuntándole al pecho. Julián descolgó al segundo tono. «Elvira, qué alegría». Le interrumpí con una calma que no sabía que poseía. «Julián, necesito que hagas algo por mí. Quiero cambiar mi testamento, mañana mismo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Por supuesto, Elvira, ¿qué quieres hacer?» Respiré hondo, sintiendo el olor a limpio del hospital llenando mis pulmones. «La casa», dije, en voz alta y clara, para que David no se perdiera ni una sílaba.
Escuché un gemido ahogado a mi lado, el sonido de un animal herido. ¿Y para David?, preguntó Julián, con cautela. Para David, respondí, mirando el suelo de linóleo, le dejo el reloj de su padre, para que recuerde lo que es el tiempo y el valor que tiene. El procedimiento de donación fue extrañamente pacífico. Tumbada en una camilla, con una aguja en cada brazo, observaba cómo mi sangre salía por un tubo, pasaba por una máquina que zumbaba suavemente y volvía a mi cuerpo por el otro brazo. Era un circuito cerrado de vida. La enfermera me explicó que estaban separando las células madre, las pequeñas semillas de un nuevo sistema inmunitario para un cuerpo que no era el mío. No sentí dolor, solo una ligera sensación de frío y un cansancio profundo y reparador. Cerré los ojos y no pensé en David, ni en Nuria ni en la casa. Pensé en un niño de 8 años al que no conocía. Imaginé sus miedos, la incertidumbre de sus padres, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi existencia tenía un propósito que trascendía las paredes de mi hogar y los lazos rotos de mi familia. Estaba convirtiendo mi dolor en una posibilidad, mi sangre traicionada en una transfusión de esperanza. Cada gota que pasaba por aquella máquina lavaba un poco de la suciedad que se me había pegado en el alma durante los últimos años. Era una limpieza, una purificación. Me desperté en una habitación individual. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo las paredes blancas de un color anaranjado y cálido. Me sentía ligera, vacía, pero no en un mal sentido. Era el vacío que quiera después de una tormenta, cuando el aire está limpio y se puede volver a respirar. David no estaba. Le había pedido a la enfermera que le dijera que se marchara, que necesitaba descansar sola. Sobre la mesilla de noche, junto a un vaso de agua, había un sobre blanco sin remitente. Lo abrí. Dentro, una tarjeta infantil dibujada con ceras de colores. Un sol sonriente, una casa y 2 muñecos de palo cogidos de la mano. Debajo, con una caligrafía temblorosa de adulto, solo 2 palabras: «Gracias, Ángel». Las lágrimas, esas que se habían negado a salir en el sótano, por fin acudieron a mis ojos. Pero no eran lágrimas de pena, ni de rabia, eran lágrimas de gratitud. La gratitud de saber que mi vida, esa que habían valorado en 780.000 euros, tenía en realidad un valor incalculable. Mi teléfono vibró sobre la mesilla. En la pantalla iluminada apareció su nombre, David. El corazón me dio un vuelco, un último espasmo del viejo instinto maternal. Durante un segundo, mi dedo pulgar se movió hacia el botón verde de aceptar la llamada. Quería oír su voz, quizás por última vez, para ver si quedaba algo que salvar. Pero entonces, la imagen del correo de la inmobiliaria apareció en mi mente, nítida y brutal. La estrategia de venta, el plan de liquidación de mi vida. Y comprendí que el David al que yo podría perdonar ya no existía, quizás nunca había existido. El hombre que llamaba era un extraño con el que ya no compartía nada, excepto un puñado de recuerdos que ahora estaban manchados para siempre. Con una calma absoluta, deslicé el dedo hacia el botón rojo. Rechacé la llamada. Y sin dudarlo un instante, entré en su contacto y pulsé la opción que decía «bloquear». El clic virtual fue tan definitivo y liberador como el chasquido del cerrojo que me había encerrado. Julián se encargó de todo. Cuando me dieron el alta, no volví a la casa. Me había conseguido un pequeño apartamento de alquiler, luminoso y con vistas a un parque. Lo pagaría con mi pensión, sería más que suficiente. La primera mañana me desperté con el sonido de los pájaros, no con el silencio tenso de un hogar en guerra. Me preparé un café y me senté junto a la ventana, viendo cómo el sol salía por encima de los árboles. La luz dorada inundó la pequeña sala de estar, y por primera vez en años sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. No sentía nostalgia por la casa, ni por los muebles, ni por los recuerdos. Eran solo cosas. Había aprendido de la forma más dura que el verdadero hogar no es un lugar que se puede vender, sino un estado de paz interior que nadie te puede arrebatar. Estaba sola, sí, pero no me sentía sola, me sentía libre. Libre de las expectativas, de la culpa, del peso de un amor que se había vuelto tóxico. Estaba empezando de nuevo, a los 72 años, con nada más que lo opuesto y un futuro por escribir. Esa noche, antes de dormir, me tumbé en mi cama nueva y cerré los ojos. Y en la oscuridad le hablé a Ricardo.
no con palabras, sino con el pensamiento, en esa conversación silenciosa que habíamos mantenido desde que se fue. «Lo siento, mi amor», le dije. «Tuve que dejar ir nuestra casa, la que construimos con nuestras manos, pero no he dejado ir lo que construimos dentro de ella. Nuestro amor, nuestros sacrificios no han sido en vano. Los he convertido en algo nuevo. Los he transformado en una oportunidad para un niño que ahora tiene un futuro». No hubo respuesta, por supuesto, solo el silencio tranquilo de la noche. Pero en ese silencio sentí una paz profunda, una certeza absoluta de haber hecho lo correcto. Había perdido un hijo, había perdido una casa, pero había recuperado algo infinitamente más valioso. Me había recuperado a mí misma. Y con esa certeza, por primera vez en una eternidad, me dormí con una sonrisa en los labios. Te escribo esta carta a ti, que has llegado hasta el final de mi historia, desde el pequeño balcón de mi nuevo apartamento. El sol de la mañana me calienta la cara y el café en mi taza huele a comienzos, no a finales. Ya no vivo rodeada de los fantasmas de una casa demasiado grande, sino de la luz que entra por una ventana que da a un parque lleno de risas de niños. He aprendido que el hogar no es el lugar donde naces o el que construyes con tus manos, sino el espacio, por pequeño que sea, donde tu alma por fin puede respirar en paz. La soledad que antes me aterraba, esa que sentía en una casa llena de gente que ya no me quería, se ha transformado en una bendita soledad, una compañía conmigo misma que no sabía que necesitaba. Aquí, en este pequeño piso de alquiler pagado con mi pensión, soy más dueña de mi vida que nunca. Cada objeto que me rodea lo he elegido yo. Cada silencio está lleno de mi propia calma, no de la tensión de una batalla que no se libra. Aquella casa, la que levantamos Ricardo y yo con la fuerza de nuestra juventud, ya no me duele. La he soltado. Entendí, en la oscuridad de aquel sótano, que las paredes no guardan el amor, lo guardamos las personas. Y cuando las personas se rompen, las paredes se convierten en una tumba. Vendí la casa, sí, pero no vendí mis recuerdos. Esos me los quedé yo. Elegí quedarme con los buenos. La risa de Ricardo al poner la última teja, el olor a bizcocho recién hecho en el horno, las manos pequeñas de David manchadas de tierra del jardín. Los otros recuerdos, los de la traición y el desprecio, se los llevó el polvo de la demolición de esa vida anterior. Me di cuenta de que aferrarse a un lugar por lo que fue es una forma de morir lentamente. A veces, el mayor acto de amor propio es prenderle fuego, simbólicamente, a lo que más amaste, para poder calentarte con las brasas de un nuevo amanecer. Mi verdadero hogar ya no tiene dirección postal, está aquí, en el centro de mi pecho. Y aquí, en este nuevo hogar, aprendí la lección más importante de mi vida, una que quiero dejarte a ti como un testamento del corazón. Nunca, jamás mendigues amor, ni siquiera a tus propios hijos. El amor que se tiene que suplicar no es amor, es una limosna emocional que te mantiene de rodillas. El amor verdadero, el que nutre, te eleva, te da alas, no te encierra en un sótano. Durante años yo mendigué en silencio, mendigué una mirada de cariño, una palabra de gratitud, un gesto de respeto. Y cada vez que no lo recibía, pensaba que el problema era mío, que no daba lo suficiente. Fue un error devastador. Tu dignidad no es el precio que debes pagar por el afecto de nadie. El día que bloqueé el número de David en mi teléfono no fue un acto de odio, sino el acto de amor más puro que había hecho en años, amor por mí misma. Fue la declaración final de que mi paz interior ya no estaba en venta. Mucha gente podría pensar que mi justicia fue incompleta, que ellos debieron pagar de otra manera. Pero la justicia tiene muchas caras, y la mía no buscaba venganza, sino trascendencia. ¿De qué me hubiera servido verles sufrir? Su propio veneno ya les estaba consumiendo por dentro. Mi justicia fue alquimia pura. Transformé el acto más egoísta que se puede concebir, el de intentar robarle el techo a tu propia madre, en el acto más generoso que pude imaginar. Usé el dinero que ellos codiciaban, el valor de cada ladrillo impregnado de nuestros sacrificios, para regalar vida.
Cada vez que en la fundación del hospital compran una máquina nueva para la investigación o ayudan a una familia sin recursos, una parte de Ricardo y de mí sigue viviendo, sigue protegiendo, sigue amando. Esa es mi victoria. No me quedé con la casa, no, me quedé con su alma y la puse a salvo en un lugar donde nunca podrán volver a mancharla. Del niño sé muy poco y así está bien. No quiero ser una figura en su vida, solo fui un puente anónimo que él cruzó para volver a la orilla de la salud. La fundación me envía una nota escueta una vez al año. Sé que su nombre es Leo, que le encanta el fútbol y que el último trasplante fue un éxito. A veces, cuando me siento en el balcón, cierro los ojos y me lo imagino corriendo detrás de una pelota, con las rodillas sucias y el pelo alborotado por el viento, gritando un gol con toda la fuerza de sus pulmones nuevos. Y en esa imagen encuentro la paz definitiva. La sangre que me unía a David se convirtió en una cadena, pero esa misma sangre, ofrecida a un extraño, se convirtió en un lazo de libertad y de esperanza. Él, sin saberlo, me salvó a mí tanto como yo a él. Me dio un propósito cuando creía que ya solo me quedaba esperar el final. Me recordó que incluso cuando una puerta se cierra con un cerrojo, el universo siempre encuentra la forma de abrir una ventana. Mi legado, por tanto, ya no será una casa que pase de generación en generación. Será el eco de la risa de un niño al que no conozco. Será la esperanza en los ojos de unos padres a los que nunca veré. Será una pequeña placa en el ala de oncología pediátrica que quizás nadie lea nunca, pero que representa la transformación del dolor más profundo en la ayuda más silenciosa. Ricardo siempre decía que no construíamos una casa, sino un refugio. Y tenía razón. Al final, nuestra casa se ha convertido en un refugio para muchos, de una forma que ni él ni yo hubiéramos podido soñar. Y sé, con una certeza que me calma el alma, que él estaría orgulloso. No de los ladrillos que vendí, sino del amor que con su valor decidí multiplicar. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que eres capaz de dar cuando ya no te queda nada. Quizás tú, que me estás escuchando ahora mismo, te has sentido invisible alguna vez. Quizás has dado todo por tu familia y has recibido silencio a cambio. Quizás has sentido cómo tu propia voz se hacía cada vez más pequeña, ahogada por las necesidades y las exigencias de los demás. Si es así, quiero que escuches bien esto. No estás sola. Tu valor no reside en la gratitud que te demuestran, ni en el amor que te devuelven. Tu valor es intrínseco, innegociable, y reside en la fuerza silenciosa con la que te levantas cada mañana. No esperes a que te encierren en un sótano para empezar a luchar por tu dignidad. Empieza hoy. Empieza con un pequeño no, con un límite, con 5 minutos al día que reclames solo para ti. Eres la protagonista de tu vida, no un personaje secundario en la vida de los demás. Nunca lo olvides. Esta historia, mi historia, ya no es solo mía. Es la de todas las mujeres que han amado hasta el punto de olvidarse de sí mismas. Es tuya también, si algo en ella ha resonado dentro de tu alma. Por eso, quiero pedirte algo. Ahora, cuéntame, ¿de qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber a dónde ha llegado esta historia, hasta qué rincón del mundo ha viajado este trozo de mi corazón. Vuestros mensajes son las luces que iluminan mi nueva vida, la prueba de que no estamos solos en nuestras batallas. Saber que alguien en otra parte del mundo me entiende es el abrazo más cálido que puedo recibir. Y si sentiste que esta historia te habló directamente, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Puede ser el puente de este mensaje hacia otra vida, la mano invisible que le recuerda a alguien su propio valor. Mi vida con David y Nuria se construyó sobre la base equivocada del sacrificio sin límites, esperando que el valor de una casa pudiera comprar la felicidad o la gratitud. Fue un error. El dinero puede construir paredes, pero solo el amor incondicional y el respeto mutuo pueden construir un hogar. Ellos eligieron el camino de la riqueza material y se perdieron en él.
Y yo, a mis 72 años, he descubierto que la verdadera abundancia es tener el corazón en paz y el alma libre de deudas emocionales. La paz que siento ahora viendo jugar a los niños en el parque no tiene precio. No se puede tasar en una inmobiliaria ni guardar en la caja fuerte de un banco. Es un tesoro que he conquistado con cada lágrima y cada renuncia. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza, que la dignidad de una persona vale más que todas las propiedades del mundo. Así que aquí estoy, Elvira, 72 años y empezando de nuevo. No es el final que había planeado, pero es un comienzo mucho más hermoso de lo que jamás me había atrevido a imaginar. He aprendido que las segundas oportunidades no siempre llegan en la juventud. A veces, la vida te reserva el mejor capítulo para el final, cuando ya has aprendido a leer entre líneas y a valorar la belleza de una página en blanco. Gracias por haberme acompañado en este viaje, desde la oscuridad de un sótano hasta la luz de este balcón. Vuestra compañía ha sido un regalo. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades, porque mientras haya un nuevo amanecer, siempre habrá una nueva historia que contar. Mi historia en aquella casa terminó, pero mi vida, la de verdad, no ha hecho más que empezar.